Hola, ya estoy por aquí. Son las 4:30 de la tarde. Si tienes un café a mano y te lo quieres tomar, tómatelo, porque vamos a tener una súper conversación con Laia, con tu Instagine, que viene por aquí y la vamos a invitar en directo y vamos a hablar sobre deseo y excitación femenina, o al final vamos a hablar sobre sexualidad femenina, porque confundimos a veces muchas cosas y vamos a ver si aclaramos un poquito las cosas. Aquí está Laia, que tengo muchas ganas de conocerla en persona. Así que en cuanto se una, vamos a darle al pico. Hola Laia, Buenas, buenas tardes. encantada de verte por aquí en directo. Yo también, qué ganas de conocerte, de hablar contigo. Bueno, ¿qué tal que has estado por ahí? Has estado un poco desconectada, pero ya volviste a la faena, ¿no? Y estoy ahora ya a tope. Ayer estuve de guardia y he tenido una guardia ahí un poco atropellada. De hecho, estoy con la voz un poco tomada. Por suerte no es coronavirus, que, tenemos mucho alrededor, pero tengo un poquito de constipado. Perdonadme porque estoy ahí un poquillo. Pero no quería perderme el directo, que ya lo tuvimos que reprogramar una vez y tenía muchas, muchas ganas. ¿Tú qué Bueno, tal? pues bien, con curro y corriendo y conciliando, lo normal. Como no sabemos vivir de otra manera. Pues sí, a veces hay que frenar y echar un poquito el ralentí y decir, oye, hay que tomarse la vida con calma porque el tiempo pasa para todo el mundo y me hago mayor y me lo noto, que cada vez llevo peor los sobreesfuerzos. Pero Bueno, bueno, pero los llevas muy así que nada. bien, que eres una persona súper potente, que se te ve por aquí. Hoy sí, de más, soy potente de más a veces, que mi familia de vez en cuando me manda un mensaje y me dice, oye, estamos por aquí, No en lo fin. dudo. Al menos yo no tengo guardias como tú, las cosas como son. Ey, Que dejo en enero, ¿eh? Ha sido una decisión muy difícil, pero es trabajar 24 horas es algo que no debería existir y yo he tomado la decisión de dejarlas atrás también. O sea que se nota, vas a notar una diferencia abismal, te lo mm, digo. Porque mientras estás dentro, o sea, lo sabes, pero no lo sabes. Cuando dejas de hacer noches, sobre todo las noches, es cuando empiezas, ostras, esto es vida, esto es vida. no lo dudo, Dormir en tu casa, en tu cama todas las noches, sin que suene el teléfono, en no fin. lo dudo. Pues nada, vamos Vamos a... al lío. Tenía ganas de tener esta conversación contigo, aunque tengo que decir que yo de sexualidad sé relativamente poco desde el punto de vista, ¿no? de formación. Tú sabes que en la formación reglada la sexualidad queda absolutamente Fuera. y fuera de nuestra formación, ¿no? Como profesionales. Y no es hasta que tú como persona te das cuenta de todos los déficits que hay de formación en estos ámbitos cuando empiezas a interesarte por estas cosas. Pero que en las matronas pasa igual, ¿no? Y es decir, la formación reglada nos enseñan todo lo que es la patología de la normalidad, hay poca cosa, de la fisiología hay poca cosa, la verdad, patología, toda la que quieras, pero luego llega el momento de ponerte aquí en la consulta delante de alguien que eres su referente de salud y por tanto sus dudas te las van a preguntar a ti. Es verdad que hay profesionales que se dedican exclusivamente a la sexología, ¿vale? Que se forman y todo eso, pero yo creo que como profesionales, ¿no? Como matrona y como ginecóloga, deberíamos tener unos mínimos, unas nociones mínimas básicas, porque ya no nos lo han enseñado como personas, que ya es grave. Exacto, sí, sí, es verdad, ¿no? Son estos temas que como mujeres ya nos cuesta aprender porque son tabús y no se habla de ellos a veces ni en la familia, ni entre las amistades y a veces ni con los profesionales, ¿no? Que nos da hasta reparo hablarlo con los profesionales también. Y si encima cuando consigues lanzarte, el profesional al que le lanzas la pregunta no tiene ni idea y en el mejor de los casos te rebota a otro sitio, pero en el peor
hace gala de su ignorancia y te dice cualquier barbaridad y seguimos. Porque yo no sé tú, pero yo estoy hartísima de oír lo de ponte lubricante o eso está en tu cabeza o esfuérzate un poco, ¿no? Y Exacto, eso denota un desconocimiento de la sexualidad femenina brutal, brutal, brutal. absolutamente. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Porque el tema es que yo quería sacar este tema, ¿no? Lo que es el deseo y lo que es la excitación, porque se confunde, se sigue hablando de las mismas cosas. Nos hemos quedado con el, sobre todo los profesionales, con el modelo lineal de la sexualidad y no conocemos el modelo cíclico y la parte del deseo como que es algo que te cae del cielo o algo así, ¿no? Sí, exacto. Yo no sé, en la carrera, que una de las cosas que te he enviado, ¿no? Que en la carrera nos explicaban, ¿no? La teoría de Master y Johnson, que es, ¿no? Las 4 fases de la sexualidad, de la respuesta sexual del humano, ¿no? Que son la La excitación, excita. orgasmo y volver a tu sitio. Y esto es la sexualidad, ¿no? Ellos concebían la sexualidad, bueno, al final esto lo describen hombres al principio, no nos olvidemos, ¿eh? Que cómo describen la sexualidad es eso, ¿no? Como un proceso de excitación, llegas al orgasmo y luego, bueno, Claro, pero sexualidad. el problema es, claro, ¿cómo arrancamos eso? Porque eso de repente, o sea, tú ves ese modelo que es además lo que se transmite, ¿no? Es como que entras directamente en la fase de excitación. Y claro, resulta que no es así. Que tiene que haber antes un algo, ¿no? Un despertar de alguna manera que desencadene la fase de excitación. Porque si no, ¿cuál es el detonante? ¿No? El deseo es ese detonante del que no se habla. Exacto, exacto. ¿No? Esas sensaciones, esas, ¿no? Percepciones, el erotismo, ¿no? Sentimientos. Vamos a lo Estímulos. rápido. Claro, estímulos, yo creo que en cierta manera se ha denostado tanto, sobre todo por los profesionales, la parte del deseo, porque como tenemos ese prejuicio, ¿no? Es lo que es psicológico, como si la psique fuera por un lado y el cuerpo fuera por otro, Exacto. en caminos paralelos, pero no, tienen que confluir, si no, esto no funciona. Exacto, absolutamente ligado, ¿no? Yo creo que el sexo siempre se ha considerado algo muy físico, como además, no olvidemos que, ¿no? Eso, los primeros que lo definen son hombres, ¿no? La figura masculina en el centro de la sexualidad hace, ¿no? Que sea algo muy físico, porque para el hombre es verdad que, ¿no? La excitación física muchas veces viene de la mano del deseo y todo va junto para ellos, y en la mujer quizá vemos, ¿no? Una mayor clara diferencia entre la psique y las emociones, ¿no? Ligadas al aspecto más físico, ¿no? De la sexualidad. Y bueno, vamos a un poco a especificar, porque esto me lo preguntan muchas mujeres, pero ¿cómo es, o sea, deseo y excitación? Entonces no es lo mismo. No, puede haber deseo y no haber una respuesta física de excitación. Exacto. Puede haber excitación sin que te hayas dado cuenta de que ha habido un deseo previo, que el deseo tampoco tiene que ser. Luego también se mezclan ahí las fantasías, en fin, un montón de cosas. Y luego lo que es la excitación en sí, ¿no? Que muchas mujeres no reconocen, porque claro, en el hombre la excitación es más evidente, ¿no? La erección es más evidente, más visible, digamos, porque evidente en las mujeres la excitación también es, pero claro, no nos Cuando, miramos. cuando sabes lo que estás buscando, sí, pero no nos Y que enteramos. hay, y que hay más cosas, aparte de la erección, que el clítoris tiene erección, por supuesto, y ahora hablaremos de eso, pero hay más cosas aparte de la erección. La otra sintomatología, entre comillas, de la excitación. La aceleración del pulso, la aceleración de la respiración. Exacto, yo creo que es importante esos dos conceptos, ¿no? La excitación es algo físico, son reacciones del cuerpo, de hecho, mediadas por, en general, por hormonas, por transmisores, neurotransmisores, que son activados
ya iremos a la parte previa, pueden ser activados, ¿no? Por el deseo o por la parte más psicológica, por una influencia de hormonas, etcétera, y que dan lugar a síntomas físicos, ¿no? Igual que darían síntomas, pues otras patologías o ¿no? El estrés puede causar que te aumente la frecuencia cardíaca, pues la excitación lo mismo, ¿no? Frecuencia cardíaca aumentada, nos aumenta la tensión, la vascularización, los vasos se llenan de más sangre y eso pasa en todas las partes del cuerpo, especialmente en el genital, ¿no? Que va a hacer pues que veamos pues erección de los órganos. El hombre tiene el pene, obviamente, muy fácil de ver, como tú dices, la mujer el clítoris, pero pues en la mujer también puede haber, ¿no? Aumento de lubricación, cuando hay más vascularización en el genital, la mucosa de la piel y la vagina, pues empieza a segregar más sustancias, ¿no? Más lubricación, se nos endurecen otras partes del cuerpo, al final toda la piel y toda la musculatura se pone en tensión, se nos pueden endurecer los pezones, ¿no? O sea que todos estos cambios físicos al final es lo que, ¿no? Englobaríamos en Hay excitación. erección, como yo digo, hay erección de todo. Hay erección de los pelos, hay erección de los pezones, hay erección de la piel en general, que se pone más turgente, más activa. Al fin y al cabo, llega sangre, como tú dices, a todas las partes del cuerpo, se te ponen los mofletillos de color rosa, se te ponen los labios de la boca más turgentes también llega sangre aquí, la lengua se activa también, segregan más saliva, o sea, todas esas cosas que pasan totalmente desapercibidas cuando solo ponemos el foco en si hay erección, sea del clítoris o del pene, o no hay erección. Exacto. Sí, sí. Que hay mucha obsesión con la erección en general. El sexo es falocéntrico, o sea, esto no en nuestra sociedad lo tenemos clarísimo. La gente que nos dedicamos a la mujer, yo creo que tenemos una visión bastante diferente de esto, obviamente, y las que además sabéis más sobre sexualidad, pero de forma genérica, bueno, nos hemos creado en sociedades, ¿no? Patriarcales que ponen al hombre en el centro y la importancia de su placer en el centro y obviamente pues que no vamos a poner en el centro que su pene, ¿no? O sea, esto ha sido así siempre. Entonces, Ay, eso... y luego todo eso, espera, que todo eso además se acompaña, que estamos hablando de los síntomas físicos, pero se nos olvida siempre también la excitación mental. Tiene que haber una excitación neuronal, es decir, tienen que conectarse tus neuronas de una determinada manera para focalizar tu atención en tu cuerpo, en las sensaciones y en un entorno bioquímico neuronal que favorezca que todo esto se mantenga, porque si no, que esto es una cosa que a mucha gente también le cuesta mucho entender. ¿Por qué? Pudiendo haber una reacción física, algo te despista y se acaba todo. Es que van en sincronía. Exacto, sí, sí, eso es súper importante porque a mí me gusta, bueno, me gusta, ¿no? Recordar que gran parte de las hormonas que causan estas sensaciones o estas, ¿no? Que aumente la frecuencia cardíaca, etcétera, son hormonas que usamos en otros momentos de nuestra vida para otras funciones completamente distintas. Por ejemplo, ¿no? La adrenalina es la hormona que se encarga de subirnos la frecuencia cardíaca o aumentar nuestra tensión. ¿No? La adrenalina es una hormona de ataque. La adrenalina está diseñada para salir corriendo si algo nos da miedo. ¿Vale? Por lo tanto, hay una línea muy fina entre, ¿no? que nuestro cerebro esté conectado con lo que está pasando y favorezca, ¿no? La excitación, etcétera, con que pues algo nos despiste, algo nos asuste, algo y podamos, ¿no? Descentralizar ese momento que debería estar centrado, pues, ¿no? En el placer y que pase a ocurrir otras cosas, ¿no? Entonces sí, creo que hay que recordar que para que la unión, ¿no? Bueno, que de cuerpo y mente esté presente, todas estas cosas neurológicas y hormonales que están sucediendo en el cuerpo tienen que suceder correctamente, ¿no? Y por eso es tan importante ese entorno, ¿no? Ese entorno de sentirte segura, de sentirte tranquila, para que la adrenalina que estás segregando vaya a donde tiene que ir y haga lo que tiene que hacer y no otra cosa.
y se nos desconecte la amígdala y nos quite las señales de alerta, y además se conecten zonas de nuestro cerebro que son, digamos, incompatibles con la corteza cerebral pensante. O sea, yo esto siempre se lo digo a las mujeres, no se puede estar echando un polvo y pensando en la lista de la compra a la misma vez. O estás No, en una cosa o estás en la otra, porque se conectan áreas del cerebro que no pueden funcionar a la misma vez. exacto, no, bueno, hablamos ya de la parte más animal, ¿no? Que tenemos dentro, o sea, esa parte más salvaje. Tú que eres matrona y yo que soy ginecóloga y obstetra, lleva un poco a pensar, ¿no? En el momento del parto, por ejemplo, o ¿no? O sea, hay momentos en los que es importante desconectarnos de esa racionalidad, porque si no, pues esos sistemas que tienen que ser pues muy naturales, activándose, están sobrepensados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el sexo es una cosa, es uno de ellos, ¿no? Cuando pensamos demasiado para allá, a nivel físico a veces cortamos ¿no? la fluidez, por decirlo de alguna manera, de que las cosas pasen de forma natural. Y ahí está esa retroalimentación, ¿no? La excitación aumenta el deseo aumenta la excitación. Exacto. Porque Hemos ido mucho en la excitación, pero el deseo, ¿tú cómo definirías el deseo, ese pre? para mí es el estado mental y psicológico que te lleva o que te conduce a poder desconectar tu mente pensante y concentrarte en buscar un placer. Yo creo que ahí es donde está el deseo, ¿no? La definición científica de los psicólogos es mucho más enrevesada, pero para mí es más fácil de entender desde ahí, ¿no? Necesito que mi pensamiento y mi emoción estén en un momento que me conduzca a dejar de pensar y a sentir y a buscar el placer. Me encanta, me encanta. Es una súper buena definición, la verdad. Que nosotros a mí la paciente, ¿no? Siempre gusta mucho la palabra libido, ¿no? La libido es lo que usan los médicos para definir Sí. ese deseo, ese tal, y que las pacientes cuando vienen a la consulta, de hecho, es la frase que les gusta usar, ¿no? No tengo libido, no tengo libido. Nosotros definimos la libido, pues eso, ¿no? Como el impulso, la motivación de querer placer, de querer placer. ¿Cómo uno se puede quedar sin querer buscar placer? Sería una buena pregunta, ¿no? Y ya no a nivel sexual, a nivel en general, ¿no? Como humanos deberíamos una de nuestra parte de la psique debería ser súper natural intentar buscar placer a todos los niveles. Por supuesto. Ahí, claro, aquí nos cae la cultura encima. Es que nos han educado desde pequeñas a que buscar tu placer no es correcto, que buscar tu placer es egoísta, que buscar tu placer es algo malo, sucio, ¿no? El patriarcado que además centra el placer en lo falocéntrico y no en el cuerpo de la mujer. Entonces eso es una mochila muy gorda que llevamos y que también nos confunde, ¿no? Porque como tú dices, he perdido la libido, ¿no? La libido, que en realidad sería, porque si está La, el líbido, lo que está es medio muerto. la Pero, pero vamos, he perdido el deseo, he perdido las ganas de buscar ese placer. Es importante eso, porque primero no es algo que tú lleves, es algo que generas, ¿vale? No la pierdes, no se te cae por el camino y lo pierdes. Es algo que tienes que generar. Y como todo, es entrenable, es decir, ¿qué cosas te gustan? Yo una de las cosas que hago a las mujeres en los talleres siempre es preguntarle qué tipo de estímulos sensoriales, ¿vale? De los 5 sentidos, vamos a pensar en 3 estímulos del gusto, 3 estímulos del olfato, 3 estímulos del oído, 3 estímulos que te exciten o que te gusten o que te generen placer solo con pensarlo. Y la mayoría es que se quedan en blanco, porque no se han parado a pensar qué es lo que les gusta. Si no sabes lo que te gusta, ¿cómo vas a fomentarlo? Es muy difícil. Exacto, yo creo que además es eso, ¿no? O sea, nos tomamos poco tiempo para
no sé, nos hacen en la vida, ¿no? Una de las primeras cosas en la adolescencia o en, ¿no? en la primera edad adulta, ¿qué quieres ser en tu vida, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué, ¿no? ¿Qué deportes te gustan? ¿Qué te gusta para comer? O sea, todas estas cosas, ¿no? Son como cosas súper obvias. En cambio, ¿qué te produce placer? En general, como tú dices, ¿no? A nivel de estímulos. Y no nos tomamos el tiempo en nuestro día a día para guardar un espacio para potenciar aquello que nos da placer, ¿no? O que nos, eso, ¿no? Que nos llena positivamente a todos los niveles. Si hablamos a nivel sexual, pues obviamente, ¿no? Autoconocimiento y conocer qué es lo que nos da placer a nosotras. Claro, es que la mayor parte de las mujeres que tienen problemas con el deseo, realmente lo que tienen problemas, que no digo que no haya mujeres que puedan tener problemas sexuales, que tengamos que tratar y tal, pero muchas veces realmente el problema está en no saber qué es lo que te gusta o qué es lo que te excita o cómo cambia, porque lo que te gusta a los 15 años no es lo mismo que lo que te gusta a los 30, que lo que te gusta a los 50. Pero Exacto. claro, si no paramos a pensar y sobre todo a sentir, ¿no? Vivimos en un ritmo también muy de ya, todo rápido, todo sin pararnos a sentir qué nos hace un olor. Por ejemplo, yo a mí lo del tema de los olores me priva. Además, el olfato es quizá de los sentidos el que más rápido conecta con esa parte animal, ¿no? Con esa parte primitiva. Y estamos tan saturados de estímulos olfatorios por los perfumes, por los productos químicos, todo lo que hay, que claro, prácticamente no los percibimos. Y pararnos a oler cosas y a ver cómo reacciona nuestro cuerpo ante determinados olores o cómo lo hemos vivido, porque por ejemplo uno de los olores más sexualmente incitantes es el olor corporal, Uh-huh. que nos tapamos continuamente. Absolutamente. Eso es una parte súper animal, ¿eh? Bueno, el tema de las feromonas, ¿no? De ser capaces de detectar si le gustamos a la otra persona a través del olor. Esto está estudiado, ¿no? Y Sí, es lo sí. que a día de hoy todo eso lo tapamos constantemente, ¿no? Con otros olores como si eso tuviera que ser algo negativo. Y es parte de nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Poder olernos y incluso discernir las emociones que causamos en el otro a través del olor que el otro segrega. Y en ti misma, ¿no? Porque claro, con el olor ya de la vagina, de la vulva, del olor genital femenino, con esa carga social de todo perfumado, todo porque tienes que llevarlo todo perfumado, que la vulva te huela a flores, a mí es una cosa que me llevan los demonios. O sea, no, huele a vulva, huele a lo que huele. Para nosotros, que es súper normal porque estamos constantemente rodeados de vulvas y vaginas, ¿no? Pero cuando intentas hacer entender a la sociedad pues eso, que la vulva huele a genital, se hace extraño, ¿no? Y bueno, nos tachan de raras. Y que huele bien, es que además huele bien. O sea, a ti me imagino que te pasará lo mismo, pero toda la Claro. obsesión de las mujeres cuando llegan a la consulta, ¿no? De es que, ay, me acabo de lavar, ay, que no sé qué. Y yo, mujer, a Total. mí pero esto lo hago con total normalidad, ¿eh? Que me acerco el espéculo a la nariz, me bajo la mascarilla y lo huelo. Y la mujer hace así como, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, has venido, me acabas de decir que tu vagina huele raro. Y entonces yo quiero ver ese olor que a ti te huele raro. Y para que hemos de normalizar un poquito más, ¿no? Si al final... Pero pasa con todo, ¿no? Si pasa con la boca, si pasa con, ¿no? Con ya mismo con el olor corporal, no genital, ¿no? Que es lo que dices tú. La sociedad está diseñada para que todos olamos igual y todos vistamos igual y, ¿no? Y eso hay que romper. Pues sí, hay que romper y mucho. Entonces, como ejercicio, yo lo recomiendo que lo hagáis. Me parece, Tres, me parece súper tres chulo. estímulos. Me parece súper chulo. Me lo apunto. Vale, y luego el siguiente paso es, ahora que ya has identificado tus tres estímulos que te ponen, que te gustan, que te notas que te genera algún tipo de reacción en el cuerpo,
Constrúyete un relato erótico con ellos. Guay. Y entonces se quedan ya como, ¿pero un relato erótico cómo? Digo, no sé, una fantasía. ¿Qué es una fantasía? Pues montarte una película en tu cabeza que genere en ti respuestas. Exacto. Esto ahora yo creo que está chulo que se ha roto un poquito el tabú, ¿no? Gracias pues a novelas eróticas que se han hecho un poquito más famosas o que se han... Pero también estaba, o sea, fantasear para las mujeres también estaba súper mal visto. O sea, Sí, que sí. pudiera imaginarme, ¿no? Una película con no sé qué hombre o con no sé qué actor o con no sé qué mujer. Estaba rarísima, o sea, era pues eso, ¿no? De persona desviada. Claro, y encima es el juicio, ¿no? Es que, claro, porque se me ha ocurrido X cosa. Digo, pero es que la fantasía es fantasía y se Exacto. tiene que quedar ahí. De lo que se trata es de que esa fantasía consiga generar en ti un tipo de reacción que te favorezca. Eso es el trabajar el deseo también de alguna manera, ¿no? Generar el entorno propicio para que tu cerebro pueda ponerte en situación de... Y ya el cuerpo seguirá después. Pero no podemos esperar que esto nos caiga del cielo sin haberlo trabajado, entre comillas. Es decir, la fantasía es imaginación, podemos buscar lecturas, podemos ver películas, podemos... pero necesitamos saber qué es lo que a ti te excita, que puede ser muy distinto de una película, de un libro o de... Absolutamente. Y muy distinto entre las distintas personas, ¿no? Perdona. Nada. No olvidemos que es lo que dices tú, ¿no? Es algo que estás construyendo hacia ti, hacia tu propio deseo, hacia tu propio placer. No tenemos por qué compartirlo con las demás personas si no queremos. No tenemos ni que compartirlo con nuestras parejas sexuales o con nuestra pareja con la que tenemos intimidad, ¿no? Es algo propio en lo que trabajar nosotros. Cuando nosotras nos sentimos cómodas ya en esto, poco a poco nos abrimos y lo compartimos con el resto del mundo, ¿no? Pero al final, perder esa libido y querer volver a encontrarla, ¿no? Puede pasar por construir esto que tú explicas, ¿no? Y buscar estos ratos con nosotras mismas de encontrar ese deseo y esas ganas de tener placer otra vez. Claro que eso luego puede conducir a un estímulo corporal con, con orgasmo o sin orgasmo, con masturbación, con placer, con lo que sea, o no. Pero es verdad que es importante ser conscientes de que eso lo podemos generar desde nuestra propia mente y que eso va a generar una serie de estímulo hormonal que a su vez va a hacer que queramos volver a repetirlo, porque se van a segregar sustancias como la dopamina, por ejemplo, que cuanto más placer y más a gusto estemos en ese entorno bioquímico, más vamos a... es adictiva. Exacto. Al final, la dopamina, de hecho, la hormona de la droga, ¿no? O sea, cuando nosotros consumimos droga o cuando hacemos algo que nos gusta mucho, comer algo que nos gusta mucho o irnos de compras o hacer cosas, eso crea un refuerzo súper positivo en el cuerpo, ¿no? Y hace que queramos volver a tener esa sensación otra vez. Entonces, en el deseo y en la sexualidad, en el placer, yo creo que es súper importante eso, crear ese círculo vicioso de recordarle al cuerpo a nivel bioquímico eh, que eso nos aporta placer. Y que el placer es salud, porque el placer está en el cuerpo por algo. El placer no es gratuito. El cuerpo, yo digo, el cuerpo es un ahorrador. Y si tiene un órgano exclusivo para el placer, como es el clítoris, es porque el placer es importante para la salud corporal y para la vida, porque al fin y al cabo, no sentir deseo, no sentir ganas de tener placer, termina por minarte las ganas de vivir, porque lo que nos invita a vivir es vivir de una forma agradable y placentera. Exacto, es lo que explica, es lo que decíamos, ¿no? Que es que lo normal sería como humanos que quisiéramos
tener placer de forma constante. No placer sexual de forma constante, pero sí placer constante en todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que dices tú, si tenemos un órgano que está diseñado para eso. Por algo es. Por algo es. Como yo digo, sácale brillo, que eso tiene que lucirse. Exacto. Va un poco de la mano. Yo creo que a las mujeres hay periodos en la vida, claro, estamos hablando de reacciones físicas que van ligadas, ¿no? a conceptos hormonales, etcétera. Entonces, esto hace que se haya normalizado, ¿no? Que hay momentos en la vida como que no hemos de tener, ¿no? Ganas de placer o no hemos de tener libido. ¿No? Por ejemplo, cuando, en según qué momento del ciclo menstrual, cuando estamos con la lactancia, por ejemplo, que nos quedamos, ¿no? En un momento por menor hormona, cuando entramos en la menopausia, y es como que se ha normalizado que dejemos ir esas ganas de tener placer en esos momentos, porque a nivel hormonal somos distintas. Claro, esto es 100% así. No. Tenemos como, ¿no? Hay que potenciar que, teniendo en cuenta que mucho empieza aquí a nivel, ¿no? A nivel de ciertas hormonas, claro, que no tener estrógeno no es sinónimo de no tener dopamina o serotonina o otras hormonas del. Y que, que no es lineal, no es la función hormonal, no es lineal, es decir, este órgano segrega la hormona y entonces la hormona hace que yo sienta el deseo. No, es que puede venir tanto de tengo deseo, segrego más hormonas, tengo más hormonas, tengo más deseo. Es una retroalimentación todo el tiempo, ¿no? El modelo es circular siempre. Entonces, claro, asociamos, como tú dices, ¿no? Sobre todo con la menopausia, por ejemplo, o el posparto, el puerperio, sobre todo en los primeros meses. Que bueno, ahí hay una fluctuación hormonal y una situación diferente, pero especialmente en la menopausia, ¿no? Ese castigo divino, entre comillas, de ya, es que ya como no tengo estrógeno, como no. Claro, que no tengas estrógeno no significa que no sientas placer, significa que tus tejidos van a cambiar, que tu forma de ciclar va a ser distinta, pero no significa que haya menos deseo o que haya menos placer o que haya menos reacción física a la excitación, que eso ahora tenemos que poner ese punto y aparte, ¿no? Porque podemos tener mucho deseo y que el cuerpo no acompañe porque haya un problema, pero ese problema es un problema y no es una edad. O sea, no hay una edad o un momento que a partir de cierta edad el placer disminuye. De hecho, el clítoris sigue creciendo toda la vida. ¿Vale? La vagina a lo mejor se nos estropea un poco más por la falta de estrógenos, pero el clítoris no le afecta la falta de estrógenos, su capacidad reactiva es exactamente igual. ¿Por qué entonces esta suposición? Pues porque, por un lado, la cultura, ¿no? Dejar de ser fértil, dejar de ser, ahí hay un lastre cultural importante, se ha asociado mucho el placer y la reproducción como algo que tienen que ir juntos, y no, la reproducción es una cosa, el placer es otra distinta. El placer es una función en sí misma y no lo conocemos, no lo conocemos. Entonces, los prejuicios son muy malos compañeros del deseo. Absolutamente. Sí, sí, no, yo, claro, nosotros, a mí cuando se me explicaba, ¿no? Desde el punto de vista médico, la libido era alrededor de la ovulación, ¿no? O sea, en plan, no, tú tienes ganas porque puedes quedarte embarazada. Si no existe esa función o esa posibilidad de función, quizá no tienes ganas de hacerlo porque no hay esa función. Claro, es lo que dices tú, ¿no? Que vale que eso puede aumentarlo, ¿eh? No digo que no, porque tenemos, Sí. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos a una mujer con pastillas anticonceptivas, ¿no? Que la tenemos en un modo aplanado, por decirlo de alguna manera, su libido desciende. Perdonad, ¿eh? Pero si construimos lo que dices tú, ¿no? Sabemos que el placer es una función, que la tenemos que buscar y que podemos trabajar para subir, ¿no? El mood
y sentirnos que nos apetece más. Y esto lo podemos hacer en cualquier momento de la vida, que esto es algo, ¿no?, que quizá se nos ha inculcado que no es así. Es que si fuera así, tendríamos épocas de celo como otros mamíferos, pero no tenemos época de celo. Exacto, exacto, tendríamos épocas de celo, exacto, sí, 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 claramente. Pero ligando con esto, es posible que, claro, si hemos de construir eso, dependa mucho de estímulos externos que sean los que hagan que no hagamos ese trabajo en construir ese deseo, esas ganas, ¿no? Y que esos estímulos externos, y cuando digo estímulos externos puede ser, ¿no?, el estrés, el no descansar, ¿no?, el tener, pues bueno, lo que decíamos antes de ir de puto culo literal, y que esos momentos de la vida, el posparto, la menopausia, sean momentos en los que se exacerba o se lleva al extremo, ¿no?, el no estar bien en general con nosotras mismas, el descansar menos, ¿no?, el no dormir, el comer peor, que hayan cambios físicos que hagan que nos sintamos nosotras como personas pues menos sexys o menos, ¿no? Y con eso pues hagamos menos trabajo personal de construir ese... Claro. Es que ahí está la cosa, que al final volvemos al mismo punto. Si desde aquí lo que estoy generando es un entorno químico que impide que se pueda producir el entorno ideal para la excitación, pues no va a aparecer ni el deseo, ni la excitación, ni nada. Si yo tengo unos niveles de adrenalina, de cortisol súper altos, que me bloquean la posibilidad de que otras sustancias como la dopamina o la serotonina o la oxitocina puedan fluir y llegar a los receptores que tienen que llegar, pues no se va a producir nada, no va a haber ningún tipo de reacción porque el cuerpo está en estado de alerta permanente. Y lo que sucede generalmente, como dice, en la menopausia sobre todo, es que no es que pierdas el deseo, que lo que está hasta las narices de muchas cosas y lo que tienes es un problema de otro índole que no es la menopausia, pero que coincide en el tiempo y ya como toda la culpa la tienen las hormonas, porque aquí toda la culpa de todo la tienen las hormonas, Claro, pues ya está. absolutamente. Yo creo que a lo largo de la vida también, o sea, a nivel sexual hemos de evolucionar. Yo creo que esto lo has dicho al principio de la charla y que creo que es súper importante, ¿no? Y que tenemos un problema en nuestra sociedad y es que creemos que, bueno, que el estar en una pareja monógama de larga evolución tiene que ser sinónimo de rutina y no cambios, ¿no? Y aquí, pues, la educación suficiente para entender que eso, que evolucionamos a lo largo de la vida y que pueden cambiarnos los gustos y que cambiar los gustos no significa que me tenga que gustar otra gente, sino que quizá tengo que ir probando otros aspectos de mi sexualidad que no he vivido hasta ahora, que por H o por B nunca se me habían planteado, ¿no? Si no fantaseo, si no tengo esta creación de juego conmigo misma, de preguntas de qué me gusta, qué me deja de gustar, ¿cómo voy a evolucionar? Es imposible. Hacemos ese trabajo en nuestro día a día. O sea, yo no visto igual que hace 5 años, porque follo igual. No, Y, no. y luego no Esa... entendemos también otra cosa importante, que cuando tú haces algo repetidas veces, de la misma manera, de la misma forma y con el mismo tipo de estímulos, tu cerebro entiende que es algo que se puede automatizar y por tanto lo pasa a otro nivel y deja de darte esa información porque como tiene que ahorrar, como ya digo, el cuerpo es ahorrador, como tiene que ahorrar, dice, pues lo que puede hacer de forma predecible y sin tener que utilizar muchos circuitos, pues lo pongo en automático y ya está. Y claro, el sexo no se puede automatizar porque deja de ser placentero, deja de existir el sexo como tal, se convierte en algo mecánico. Y eso sí que coincide mucho, sobre todo en la menopausia, que lo que tenemos es hartazón. Como dice alguna mujer. Dice, es que no lubrico, no sé qué me pasa. Digo, pues mira, a lo mejor es que estás hasta el coño, pero de todo, de la vida que llevas, de tu pareja,
de hacer siempre lo mismo. Digo, y a lo mejor no tienes que cambiar de pareja, pero sí tienes que cambiar de estímulos. Y le vuelvo a repetir, ¿qué te gusta ahora? ¿Qué te excita? No sé. Digo, pues, vamos a empezar por las primeras letras del alfabeto. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Porque luego, volviendo al inicio y a la respuesta física, ¿cuántas mujeres cuando de verdad tocamos esa tecla, incluso en la menopausia, de repente, ¿no? Empiezan a estimularse, empiezan a hacer más uso del genital, secundariamente el genital responde físicamente con mayor vascularización, con mayor secreción de flujo, con mayor... y nos vuelven a la consulta en plan, wow, que yo pensaba que estas sensaciones físicas era algo que ya no podía vivir por un tema, ¿no? Físico de mi edad, y se dan cuenta de que no, de que es una retroalimentación, ¿no? Que más que hay aquí, más hay ahí a nivel de respuesta física, y que mejora el pronóstico incluso, ¿no? De problemas físicos que conllevaría el fallo hormonal, ¿no? A la larga, como el déficit de estrógeno, pero que el propio uso del genital hace que se segreguen más hormonas, que haya más flujo, que haya más hidratación, o sea que... Claro, yo esto, vamos, lo tengo, es que es tan evidente y la gente, incluso muchos profesionales, digo, vamos a ver, tú dejas de mover un pie, tú párate un pie y deja de moverlo durante 3 semanas. ¿Qué le pasa a tu pie? Pues que se te pachurra, porque los músculos se atrofian, no le llega sangre, funciona mal. No estás utilizando tu zona de placer con esa función, o sea, no hay placer, pues se va espachurrando con el tiempo. Y deja de llegarle sangre, y deja de moverse esos músculos, y deja de funcionar correctamente. Si luego quieres volver a usarlo como si no hubiera estado parado, no te va a responder porque no puede. Ahora, manténlo activo, manténlo con estímulo, manténlo, como dice Miriam Aladín, ¿no? No conozco ninguna menopáusica con pareja nueva que tenga sequedad vaginal. Amén, es verdad, sí, 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 es que es eso. Claro. Que es eso. ¿Y por qué? No es por la pareja nueva, es por el hecho de que mantiene una actividad física que además está potenciada por la parte mental y psicológica porque hay una perspectiva nueva, hay un deseo que se ha despertado y que tiene muchas ganas de poner el cuerpo en marcha y el cuerpo se pone en marcha. Luego podemos tener problemas realmente porque tengamos una dificultad para que llegue sangre, que podamos, porque oye, esto pasa no solo por la menopausia, por una hipertensión, por una diabetes, por una enfermedad neurológica. Pero no solo hay excitación en la zona genital, es que todo el cuerpo, volvemos a repetir, Luego, se excita todo. exacto, luego podemos ayudar a esas pequeñas partes de forma física, no lo olvidemos, si es que, a ver, si es que la medicina está para esto, ¿no? De hecho, Claro. fisioterapia de suelo pélvico nos puede ayudar, ¿no? Cuando hay más tensión en la parte genital, porque llega menos, ¿no? La musculatura está más tensa, etcétera. Nosotros podemos ayudar desde el punto de vista físico con estrógenos genitales, que no, o sea, se puede ayudar igualmente, pero es verdad que el ciclo empieza aquí, ¿no? Muchas veces lo hemos repetido ya. Entonces, es importante. También, como tú decías del cuerpo ahorrador, que nos olvida, si no hacemos eso, aprendemos a vivir sin ese placer. Y entonces ya no nos lo pedirá ni nuestra psique ni nuestro cuerpo. No solo con la menopausia, ojo, a lo largo de la vida. O sea, cuando pasa que no tenemos, ¿no? Una relación con personas. Ahora que estamos en el COVID, los enteros, en general, tenemos menos relaciones sexuales con otra gente porque estamos en un momento histórico diferente y no tenemos tanto contacto social y tenemos menos relaciones sexuales con otra gente. Si yo a mi cuerpo lo abandono desde el punto de vista del placer, llega un momento que él no me lo exige, porque ha aprendido, ¿no? Su nueva normalidad es vivir sin ese placer sexual. Claro, pues no, tendré que yo en mi intimidad y en mi pues fomentar ese deseo y mantenerlo
lo que decías tú, en uso, ¿no? Porque Aunque es no te... salud. O sea, aunque estés encerrada por el COVID, hay que moverse. Si te Exacto, tiras todo un año de pandemia, tirar en el sofá, luego no quieras salir a andar como si no hubiera pasado nada. exacto, ¿no? Todo el mundo veía súper obvio que en el salón de casa tú estuvieras haciendo tus ejercicios y tus rutinas de ejercicio, ¿no? Y en cambio, cuando pasamos una época, las mujeres especialmente, cuando pasamos una época que estamos sin pareja, eh, habría que ver, ¿no? Porcentualmente, cuántas mantienen una actividad sexual florida durante esas épocas. Porque eso sería lo saludable. Eso haría que los niveles de cortisol bajen, la dopamina, la serotonina aumente, tengas mayores sensaciones de bienestar de forma genérica. Mejora tu sistema inmunológico, mejora tu capacidad respiratoria, mejora tu circulación sanguínea. Si es que no tiene contraindicaciones y no tiene efectos negativos, o sea, ¿qué más podemos pedir? Exacto. Es algo gratuito y súper sano. El problema es que no concebimos la sexualidad y sobre todo el placer como parte de la salud. De hecho, es una parte que no se valora y no se cuestiona en la historia clínica, ¿no? No se tiene ese concepto de ¿sientes placer en general y sexual en particular? Es Y como preguntar eso descoloca. descoloca, pero cada vez, o sea, si lo preguntáramos, estoy segura de que cada vez hay más gente con problemas de falta de placer, de forma genérica, como tú decías, ¿eh? O sea, la anedonia, que es ¿no? la incapacidad de sentir placer y sensaciones positivas, yo creo que en nuestra sociedad es algo que no está en el centro. Y sin embargo, hay muchos estudios científicos que han demostrado la relación directa que hay entre esa ausencia de placer y la alta tasa de niveles de depresión y de ansiedad, porque hay una mala gestión de esas catecolaminas, de esas sustancias, de esos neurotransmisores. O sea, el placer sexual específicamente mejora la gestión de los neurotransmisores y automáticamente disminuye los niveles de ansiedad y las tasas de depresión. Que ojo, que tampoco estamos diciendo que haya que ir masturbándose todo el día para prevenir la depresión. No, pero es verdad que está demostrado el efecto positivo que tiene también sobre el dolor, sobre la disminución de la inflamación, ¿no? De hecho, en la regla, en la menstruación, que al final es un momento del ciclo muy inflamatorio, está demostrado, ¿no? Que la descarga de adrenalina que conlleva pues un orgasmo ¿no? el placer también disminuye el grado de inflamación y el grado de dolor asociado, ¿no? O sea que efectos beneficiosos del placer en la sexualidad están más que demostrados. Y sin embargo, a pesar de tener toda esta evidencia detrás, ¿no? Sigue siendo difícil que se hable del tema, que se hable desde los profesionales, ¿no? Me refiero ahora un poco más, ¿no? Que lo tengamos más presente en preguntar, porque a veces solo el hecho de preguntar hace que la persona se cuestione cosas. A lo mejor no necesitamos una respuesta en ese momento, pero piénsalo, es que no te has parado ni a pensarlo. Encendido esa bombillita, ¿no? De la duda, que es en plan, oh, ¿por qué me ha preguntado esto? No, porque, a ver, yo pregunto mucho ahora en consulta, tengo la suerte de tener consultas de una hora con las pacientes y ahora pues tengo tiempo para preguntarlo todo. Y siempre digo que desde que trabajo así, es sorprendente la de bombillas que enciendes, ¿no? Yo tengo una compi que me quiero muchísimo, Emma Esteva, que me recordaba que su lugar en el mundo, ¿no? Como médico, lo había encontrado con 50 y largos y es cuando se había dado cuenta de que su trabajo al final solo se basaba en abrir ojos y mentes, ¿no? De que la paciente saliera de la consulta pensando, hostia, ¿por qué me ha preguntado esto y esto, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? O sea, yo he venido aquí por unos picores y me ha preguntado cuántas horas duermo, qué como, si hago ejercicio y si tengo relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Y que la paciente se fuera a casa con el
¿por qué será que eso tendrá algún tipo de importancia en mi vida, ¿no? Claro, y el hecho de que tu profesional, tu médica, tu matrona, tu fisio, quien sea, te pregunte, eso coloca, le da importancia, ¿no? Es importante. Porque si no preguntamos nunca y si no le damos nosotros ninguna importancia, pues no sale el tema y sigue ese mensaje subliminal de esto no importa, De esto hecho, no es importante, esto esto en tu no pasa nada. intimidad y no lo tiene que saber ni tu médico ni nadie. Entonces, bueno, ahí vamos rompiendo lanzas, ¿no? Yo como también me tiro una hora con mis pacientes, pues, y a veces hora y media cuando hago una valoración, Mola, pues mola. claro, le pregunto de todo y es como, se ve además en el cuerpo, ¿no? Como cuando llegas a la zona de... Claro, yo trabajo con suelo pélvico, como yo les explico, digo, yo trabajo con 3 órganos, la vejiga, la vagina y el útero y el recto. Te voy a preguntar cómo meas, te voy a preguntar cómo cagas y te voy a preguntar cómo sientes placer. Porque para saber cómo funcionan, tengo que preguntarte por las cosas que hacen. Está claro, está claro. Así que hablemos de esto. Y yo creo que también las redes nos están dando esta oportunidad de llegar a mucha gente, de oírnos como profesionales, que sí, que el placer es importante, que el deseo es importante, que la respuesta de la excitación es importante, pero que conocernos y valorarnos es el primer pasito para esto. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Así que nada, pues no sé, ¿ya quieres añadir algo? ¿Hacemos colofón? He ido, ¿eh? Que hemos hablado aquí 50 minutos como si lleváramos 5, ¿eh? Vaya, yo es que a mí este tema como me apasiona y me resulta tan gratificante con que haya una sola mujer a la que le haga clic. Claro, no, es que es eso, ¿no? Es poner el foco, como tú dices, las redes nos traen esta suerte, ¿no? Y es que con que una persona hoy se vaya a dormir pensando en algo de lo que hemos dicho, para nosotras, vamos, no, es para darnos palmadas. Tienes seguidoras súper guays, ¿eh? Dice, Sí, hay gente por ahí muy guay. y quererse mucho y bien, claro que sí. Pues sí, pero cuesta mucho. Y esto debería de estar, bueno, en la educación sexual Claro. desde el principio. Al final lo hemos dicho ya varias veces, salimos de una sociedad, pues eso, patriarcal, que la mujer ha tenido muy poco foco y muy poca importancia en la sociedad en general, en la salud específicamente. Dentro de la salud femenina y reproductiva sigue habiendo mucho problema y unas cuantos estamos dentro rompiendo lanzas para que cambien las cosas, pero aún así es difícil, o sea, y lo es en nuestro día a día, nosotras que trabajamos, ¿no? En campos lo sabemos. Eh, y cuando ya te vas, pues, ¿no? A un tema como la sexualidad, donde eso, siempre todo ha sido tabú para las mujeres y no se habla, no se habla en las casas. Hay que enseñar ya a las mujeres jóvenes a hablar de esto con sus hijas, a educarlas desde el minuto cero, y así cambiarán las cosas. Pero bueno, eso es un camino que va a ser largo, es un camino que va a ser largo. Llevamos generaciones y generaciones y generaciones de ocultar las cosas en vez de hablarlas. Pero bueno, aquí estamos ya intentando cambiar las cosas. Creo que por aquí te pedían una charla para, mira, dice, una charla presencial en Cartagena sobre sexualidad para ir con nuestras hijas e hijos. Pues nada, cuando quieran. Si el problema es que luego no vienen, que cuesta, que es como, bueno, me lanzo, pero... Esto también es por eso digo que, o sea, se trata de un poquito de, ¿no? Levantar un poquito de conciencias y confiar Y que nada. van a ir cambiando. Y que eso, que el deseo empieza aquí y esto van juntos. Y Y hay que, entonces entrenémoslo. exacto, entrenar el deseo para sentir más excitación. Correcto. Y a la misma vez entrenar la excitación para sentir más deseo. Entonces, empieces por donde empieces, busca el placer. El placer es salud y es
forma parte de tu vida y cuanto más lo practiques, y como decía mi abuela, esto no se gasta. Puedes usarlo y usarlo y usarlo y no se gasta. Está claro, muy bien, muy bien. Esto me encanta, esa me la quedo también. Muy bien, Ay, las abuelas que son muy sabias. muchísimas Bueno, gracias. Laia, ha sido un placer. Igualmente, la verdad. No lo dudaba, ¿eh? Pues nada, nos empeñamos en otro más adelante. Tanto, te vienes tú a mi canal, que te conozcan. Encantadísima de la vida. Y nada, colgaremos el directo, que nunca me acuerdo cómo se llaman las cosas. Es que me estoy haciendo mayor. Y claro, tengo que concentrar la sangre en alguna parte. Y prefiero que se me concentre más abajo y no Ah, demasiado arriba, que estoy siempre pensando. bien. Ah, y lo Y pongo en no, estos sitios. ya te pasaré también el vídeo para que lo tengas. Muchísimas gracias y Gracias a todas las... cuando te quieras venir por Cartagena, aquí estamos, ¿eh? Hombre, pues tendré que ir, ¿eh? Porque no lo conozco. Ya cuando no conozco un Pues, sitio, le pongo un de esto en el mapa de a quién tengo que ir a ver. hombre, que aquí tenemos unas cosas muy bonitas para ver. No lo dudo. Bueno, descansa, amor. Muchas gracias porque con el cuerpo posguardia es complicado a veces Muchas hacer gracias. estas cosas. Muchas gracias, mi cariño. Te lo agradezco muchísimo. Un beso grande y nos vemos. Hasta tarde. Chao.